Bueno, hoy vamos a abordar el tema de concurso de delitos, es decir, unidad o pluralidad de delitos. Lo que se va a tratar de determinar es cuándo estamos en presencia de un delito y cuándo estamos en presencia de varios delitos. Y en ambos casos, qué tipo de pena corresponde aplicar. Se llama también concurso real o material y concurso ideal o formal o de leyes. Es decir, esos son los dos concursos que vamos a estudiar hoy, además del concurso aparente que ya lo voy a explicar. Ustedes saben que ante una conducta se aplica, vamos a estar en presencia de un delito y ante un delito se va a aplicar una pena. Pero ante varias conductas vamos a estar en presencia de varios delitos y se van a aplicar varias penas. Ahora, algo tan sencillo como lo que mencioné, conducta. Este es el gran, digamos, el concepto que nos va a orientar en esta cuestión. ¿Qué es una conducta? ¿Cuándo estamos en presencia de una conducta y cuándo estamos en presencia de varias conductas? Lo primero que quiero que tengan en cuenta que conducta no es lo mismo que movimiento. Porque fíjense que hasta para los delitos más esenciales que se pueden realizar con un solo movimiento, como por ejemplo el homicidio, para los delitos más esenciales no, para los más simples de apreciar, quiero decir, con un solo movimiento se puede matar a una persona, pero también hay delitos que requieren de una pluralidad de movimientos, como por ejemplo la estafa, en donde puedo falsificar un documento, hacer llamadas telefónicas, ponerme una ropa especial, ir a engañar a la víctima, ¿no? Mediante ardid o engaño. Requiere de una pluralidad de movimientos. Ahora bien, fíjense que habiendo un movimiento o habiendo una pluralidad de movimientos, hablamos de una sola conducta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar la igualdad entre movimiento y conducta, porque varios movimientos pueden conformar una sola conducta. De hecho, como explica Zaffaroni en su manual, fíjense que generalmente se refiere a conducta cuando hay una serie de un tiempo determinado en el comportamiento de la vida de una persona. Si yo pregunto cómo fue la conducta de ustedes durante el secundario, hablo de la conducta y sin embargo me estoy refiriendo al comportamiento de muchos años. Cuando se dice, por ejemplo, la conducta de fulano de tal fue ejemplar, bueno, se entiende que fue la conducta que tuvo a lo largo de toda su vida. Entonces, lo primero es no equipararlo al concepto de movimiento. Tampoco se tiene que equiparar al concepto de resultado, porque fíjense ustedes que si nosotros colocamos un aparato explosivo en un lugar y mueren 2 o más personas, tenemos un resultado plural y sin embargo tenemos una sola conducta. Entonces, ¿cuándo hay una sola conducta? Esa es la cuestión que tenemos que dilucidar en este tema para entender bien el concurso real y el concurso ideal. Obviamente que va a haber una sola conducta cuando haya un solo movimiento. Ahí no hay problema. Pero también puede haber una conducta con varios movimientos y para analizar detenidamente la cuestión y afirmar que a pesar de varios movimientos hay una sola conducta, tenemos que tener en cuenta dos factores. El factor final o la unidad de resolución, que es el plan que tuvo el autor. ¿De dónde sacamos eso? Es un dato óntico, lo sacamos de la realidad, por un lado. Pero así todo, no nos tenemos que conformar con la finalidad que tuvo el autor, con su plan. Tenemos que hacer un análisis normativo. A esto Zaffaroni lo llama factor normativo, justamente, que es tener en cuenta, de acuerdo a la prohibición que está en el Código Penal, si se pueden interpretar todos esos movimientos, de acuerdo a la prohibición, como una sola conducta. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una unidad de sentido de acuerdo a la prohibición. Es decir, ¿esto de dónde lo vamos a sacar? No de un dato de la realidad, sino que es un dato que vamos a sacar de la interpretación que hagamos del tipo penal. Hago así porque tengo acá el Código Penal. Entonces, repito, para poder afirmar que estamos en presencia de una sola conducta, aunque haya habido varios movimientos, va a haber que hacer un análisis que se va a filtrar a través del factor final, que es el plan común del autor, esa unidad de resolución que tuvo él, y
a través del factor normativo, que es darle a todos esos movimientos un sentido único si el tipo penal nos lo permite. Aclarado esto, vamos a decir que el Código Penal, en el artículo 54 y 55, nos aclara qué se entiende por concurso ideal y por concurso real. Estos son los dos grandes concursos que nosotros vamos a estudiar, aunque después les voy a explicar lo que es el concurso aparente de leyes y por qué se tiene que descartar. Fíjense, el artículo 54 dice: cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la pena que fijare pena mayor. Entonces, cuando un hecho, acá cuando el código dice cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, debemos interpretarlo del siguiente modo: cuando una conducta infrinja distintos tipos penales, va a corresponder la pena que fije pena mayor. Es decir, si una persona, por ejemplo, les voy a dar ejemplos de concurso ideal. Si una persona va a robar con arma y al hacerlo, al llegar al lugar, ha portado el arma sin autorización legal para eso, estamos viendo que hay dos tipos penales en juego. Por un lado, el robo agravado por el uso de arma de fuego, y por otro lado, la portación de armas. Ustedes saben que hay diferencia entre tenencia y portación, porque tenencia es solo tenerla, portación es cuando el arma cargada la estoy desplazando de un lugar a otro. Y por supuesto que para que sea típica la conducta es necesario que no tengamos autorización legal. Es una portación ilegal de arma de fuego, porque el que tiene autorización, como la policía o cualquier ciudadano que saque la autorización para circular con un arma, no va a estar infringiendo este tipo penal. Pero en el caso de auto, sí, este autor no tenía autorización para portar armas y la está portando, la está llevando cargada y la está utilizando en un robo. Acá vamos a decir que hay una sola conducta. Sin embargo, infringe dos tipos penales. Por un lado, el tipo penal de robo agravado por uso de arma, y por otro lado, la portación ilegal de arma de fuego. Vamos nosotros a mirar estos dos delitos que están en el artículo 166, es el robo agravado, ya les digo, y el artículo 189 bis es el que regula, entre varias figuras, la tenencia y la portación ilegal de arma de fuego. Ustedes, analizando estos dos artículos, se van a dar cuenta, en este caso, qué pena le vamos a aplicar al autor. Vamos a aplicarle solamente la que fijare una pena mayor. Entonces, vamos específicamente al artículo 166. Fíjense ustedes que dice el artículo 66: se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años si el robo se cometiere con armas o en despoblado o en banda. Hay otras agravantes, pero yo les estoy leyendo el inciso segundo. Y si vamos al artículo 189 bis, vemos que la aportación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal será reprimida con prisión de 1 a 4 años. En definitiva, se va a ignorar esta pena porque el artículo 166 prevé una pena mayor y esa es la pena que se va a aplicar. Entonces, acá estamos explicando hasta ahora lo que es un concurso ideal y decimos que cuando el código dice cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, debe interpretarse cuando la conducta del sujeto infringe varios tipos penales, 2 o más tipos penales. Otros ejemplos que les puedo dar de concurso ideal es, por ejemplo, la bomba que se puede colocar en un centro comercial en el que se causan distintos muertes. Ahí habría un concurso ideal porque hay una sola conducta. Otro ejemplo sería quien, por ejemplo, coloca un artefacto explosivo en un museo para destruir una obra de arte, sabiendo que también va a lastimar al custodio. Ahí vamos a tener una sola conducta que va a infringir dos tipos penales. Por un lado, el daño, que probablemente sea agravado porque se trata de una obra de arte, de algo cultural, patrimonio de todos, y por otro lado, las lesiones que le causó al custodio. Sin embargo, la conducta fue una sola. El atentado contra la autoridad, el atentado, por ejemplo, que es intimidar mediante violencia
o intimidación a una persona, a un funcionario policial para que deje de hacer o haga algo inherente a sus funciones. Si a esto le sumamos que pone manos en la autoridad y le causa lesiones, acá vemos que habría una sola conducta que está infringiendo dos tipos penales: el atentado contra la autoridad y las lesiones. El que atropella en el auto a dos personas, y a una le causa lesiones leves y a otra le causa lesiones graves, o a una le causa lesiones y a otra persona la mata, fue una sola conducta que obtuvo varios resultados y que infringió dos tipos penales, que podría ser las lesiones leves, por ejemplo, y graves, o las lesiones leves o graves y el homicidio. Quiero que tengan en cuenta estos ejemplos, porque nosotros es muy común al momento de rendir preguntarles por ejemplos de concurso real y quedan en silencio. Entonces, acá se dan bien cuenta de qué se trata el concurso ideal. Perdón, dije real y es ideal. Ahora sí vamos al artículo 55, que es el concurso real. Cuando concurrieren varios hechos independientes, reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. Entonces, fíjense, acá tenemos varios hechos independientes, que como les dije debe interpretarse conductas independientes, reprimidos con una misma especie de pena. La pena aplicable tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas correspondientes, las que no podrán exceder de 50 años. Quiero decirles que tengan en cuenta, si estudian esto por Zaffaroni, que está en el capítulo 26, Unidad y Pluralidad de Delitos, que este manual es antiguo y esto ha sido modificado. O sea, todos me dicen que en el caso del concurso real se aplica el principio de aspersión, que era el que regía antes. No, lo que se aplica es el modo de sumar las penas del artículo 55, se llama sistema de suma aritmética limitada, porque es una suma aritmética limitada porque no puede propasar, como bien les leí recién, el monto de 50 años. ¿Qué quiere decir esto del concurso real? Acá hay conductas independientes que a lo mejor se hacen una seguidita de la otra y a lo mejor se comete una hoy, una el mes que viene o una el año que viene. El punto es que todas esas conductas van a ser juzgadas en un único pronunciamiento judicial. Este es el verdadero concurso. Acá, todos esos hechos que todavía no se juzgaron, se va a dictar una sentencia única poniéndole pena a cada uno de esos hechos. Entonces, el ejemplo típico es alguien que roba en mayo del año 2018 y después comete un hurto en enero de 2019 y después en 2020, en marzo, cometió una estafa. Se formaron distintas causas, se terminan esas causas acumulando porque el autor es la misma persona y cuando se hace el juicio, se va a hacer el juicio por esos tres hechos y se va a hacer un solo pronunciamiento judicial. ¿Y qué pena le vamos a poner a esa persona que hurtó, robó y estafó? Bueno, vamos a ir a las penas de estos delitos, vamos a ver cuál es el mínimo mayor de estos delitos y los máximos los vamos a sumar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una persona, vamos al artículo 164, que es el robo. Vamos a suponer una persona que cometió dos robos, que además pueden ser seguidamente, es decir, yo les di el ejemplo de distintos años para que les queden claro, pero puede ser una persona que cometa un robo una semana o en el mismo día, a la mañana, y a la tarde vaya a robar otro comercio. Ahí ya tenemos un concurso real. Un concurso real que se llama homogéneo, porque fíjense que acá se trata de dos robos. O sea, en ambos casos se lesiona el mismo bien jurídico protegido. Como el robo tiene una pena de 1 mes a 6 años, en el caso de que haya habido dos robos, un concurso real por dos robos, se le va a aplicar la pena de 1 mes a 12 años, porque se van a sumar estos dos máximos. Y en el caso de que sea hurto y robo, fíjense, el hurto es de 1 mes a 2 años y el robo es de 1 mes a 6 años, el mínimo es el mismo, se va a empezar a contar de 1 mes